Gracias. Ponente, vamos a abrir este espacio de debate, sin antes mencionar la presencia del Comité de Víctimas de la ex base de Manta. Bienvenidas y bienvenidos a este pleno de la Asamblea Nacional. Tiene la palabra asambleísta Virgilio Hernández. Gracias, presidenta. Sí, efectivamente, como ha señalado el ponente de esta ley, este es un día fundamental, y es un día fundamental sobre todo porque tenemos la posibilidad de darle al país, de otorgarle al país esta ley para la reparación de víctimas y la judicialización de graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad ocurridos entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre del 2008, que además fueron previamente documentadas por la Comisión de la Verdad. Creo que el objetivo de esta ley fundamentalmente es que estos hechos no se vuelvan a repetir. En el Estado de Derecho nunca más tiene por qué repetirse ni tenemos por qué tolerar esta serie de hechos. Me parece y quisiera sugerir al ponente que podamos hacer algunas modificaciones, una precisión respecto de la moción, de que nos allanemos totalmente a este proyecto que fue aprobado por la Asamblea. Y hay un tema que es crucial, hay un tema que es medular. Yo les invitaría a los colegas asambleístas a que podamos mirar qué es lo que dice efectivamente en el veto presidencial respecto del artículo 7 y concomitantemente también respecto del artículo 8 en los últimos incisos del veto presidencial. Dice, como requisito, solo leo el último inciso del artículo 7 relacionado con las indemnizaciones, que en sus dos primeros incisos lo que hace es establecer que la posibilidad del acuerdo reparatorio sea o por sentencia ejecutoriada, lo cual es lógico, o por acuerdo con el Ministerio de Justicia. Este es básicamente el sentido del veto presidencial. Pero luego el inciso final dice, como requisito previo para realizar el pago respectivo, se deberá conocer la identidad de los responsables de las violaciones a los derechos humanos a fin de que el Estado pueda ejercer contra estos la acción de repetición con el propósito de que se reintegren a las arcas estatales los recursos económicos erogados por concepto de reparación. Eso dice el último inciso del artículo 7. Si es que eso quedaría así, pensemos en ese escenario, prácticamente estaríamos dejando el resto de la ley en letra muerta, porque sería imposible reparar mientras no se conozca la identidad. Casos que han sido incluso sentenciados, ¿no es cierto?, por cortes internacionales, quedarían en duda, puesto que los responsables y quienes fueron los autores materiales no se lograron identificar. Y en relación con lo que plantea el artículo 7, también consta el artículo 8 en el inciso final del artículo 8, de igual manera en el veto, se señala que la juez o el juez al momento de dictar sentencia ordenando los pagos respectivos, identificará a los responsables de la violación de los derechos humanos para que el Estado ejerza contra estos el derecho de repetición. Esto es importante señalar. Efectivamente, el derecho de repetición busca preservar los recursos. Pero ¿cuál es aquí el elemento central? Que el sujeto activo de estas infracciones a los derechos humanos, de estos delitos de lesa humanidad, fueron cometidos por el Estado. Eso es lo que estamos diciendo con la ley. El Estado asume como Estado, como tal, la responsabilidad. Ese es el sujeto activo. Por lo tanto, no se requiere de tener la identificación. Si se obtuviera la identificación, si es que se pondría esto como requisito, prácticamente no podríamos aplicar el resto de la norma y por ende quedaría una ley que no se puede aplicar, quedaría una ley como letra muerta. En ese sentido, colega ponente, y en vista de lo que usted ha señalado de la necesidad de acoger,
me parece que es fundamental, y considerando que la norma constitucional solo nos deja dos opciones: o podemos ratificarnos en el texto de la Asamblea o, a su vez, allanarnos al veto presidencial. Pero, obviamente, y en otras ocasiones ya lo hemos hecho, la Constitución no establece ni la ley orgánica de la función legislativa cómo tiene que ser y si tiene que ser por artículos íntegramente. De tal manera que podemos, y ya la Asamblea lo ha hecho en otras ocasiones, acoger lo que es adecuado del texto presidencial y ratificarnos en el texto también de la Asamblea. Por ende, sugiero, compañero ponente y colegas asambleístas, que tengamos dos votaciones, una en la que nos allanemos al texto presidencial y otra en la que nos ratifiquemos en el texto de la Asamblea. Por lo tanto, propongo que la moción se haga en el siguiente sentido: que nos allanemos a la objeción parcial realizada por el presidente constitucional de la República en el siguiente sentido: allanamiento total a la objeción parcial, al segundo considerando y a la disposición general primera del proyecto de ley, y allanamiento parcial a la objeción parcial realizada en los artículos 7 y 8 en el siguiente sentido. En el artículo 7, allanamiento a lo que plantea el presidente de la República, a los incisos primero y segundo, y que la Asamblea se ratifique en el inciso tercero del texto aprobado por la Asamblea Nacional. De tal forma que nos allanamos a los dos primeros incisos propuestos por el presidente de la República en el veto, pero nos ratificamos en el texto que aprobó la Asamblea en el inciso tercero del artículo 7. Y en el artículo 8, en el inciso primero nos allanamos a la frase "en ese orden", ubicada a continuación de la frase de "consanguinidad". Y en el inciso segundo nos allanamos a la frase "o por error judicial", ubicada a continuación de la frase "por el mismo hecho". Y en la frase "Ministerio de Justicia y Derechos Humanos", ubicada a continuación de la frase "acuerdo indemnizatorio suscrito con él", y que sustituye a la Procuraduría General del Estado. Así también al inciso cuarto. En lo demás que no se menciona en este allanamiento parcial, mociono que nos ratifiquemos en el texto del artículo 8, de forma tal que el artículo 8 dirá lo siguiente: artículo 8, reparación por vía judicial. Las víctimas y, a falta de ellas, su cónyuge, su pareja en unión de hecho y sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad en ese orden, podrán demandar judicialmente la reparación integral de los daños ocasionados por las graves violaciones de derechos humanos. Se prohíbe otorgar o recibir doble indemnización por el mismo hecho o por error judicial. La víctima y, a falta de ella, su cónyuge, su pareja o por unión de hecho y sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad que obtuvieren o hubieran recibido indemnización a través de un acuerdo indemnizatorio suscrito con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, no podrán demandar al Estado otra indemnización por el mismo hecho a través de la vía judicial ni en el Sistema Interamericano Universal de Protección de los Derechos Humanos. En todos los casos se seguirá el procedimiento establecido en el capítulo 10 del título segundo de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Así quedaría el artículo 8. Por lo tanto, estamos eliminando lo que está en el inciso final del artículo 7 y en el inciso final del artículo 8. Y es necesario realizar con estas precisiones porque nosotros no podemos, según la norma constitucional, sino allanarnos o ratificarnos. Por estas consideraciones que he expuesto, solicito, compañero ponente, que acoja esta modificación a la propuesta de moción que usted ha planteado y que podamos votar en el sentido sugerido y presentado a la Asamblea. Esto es, compañera presidenta. Gracias.